Nuestra querida Elena nos legó. Y estamos en Easy Sin Velo, el tomo 2, el capítulo 3, la página 91. Estaremos examinando las grandes maravillas de Oriente. Qué regalo que nos hizo nuestra querida Elena. Y estábamos analizando la cuestión de los cabalistas, de lo indefinido. Los científicos están buscando a tientas en la oscuridad o jugando a la gallinita ciega. La psicología. Importante ciencia esta, la psicología. Según las mayores autoridades en la materia, es un departamento de la ciencia hasta ahora casi desconocida. La psicología, que es la ciencia que estudia el alma. Antiguamente una ciencia que servía de base imprescindible para la fisiología del funcionamiento del cuerpo humano, mientras que en nuestros días sucede al revés, lo contrario. La psicología está basada por nuestros grandes hombres de ciencia en la fisiología, pero es que no prospera. ¿A quién impone la psicología? La ciencia occidental pone a psicólogos como esos demonios, esas bestias como Sigmund Freud, que es una doctrina totalmente destructiva, desmoralizante, y lo colocan en un pedestal como Albert Einstein en la física, como a todas esas alimañas de los premios Nobel, como García Márquez, como la otra, Paulo Coelho. Eso no sirve para nada. Pero es que el sistema lo promueve, porque ellos controlan todo. Los Nobel, los Oscars, los dólares, el Wall Street, la masonería, la política, la religión. Son unas malditas bestias. Son los productores de este gran engaño que hay en este mundo. Siempre esos masones, judíos, sionistas, malditas bestias. Fuego, son demonios, bestias. La psicología, según las mayores autoridades en la materia, es un departamento de la ciencia hasta ahora casi desconocida. Los orientales están miles de años avanzados en esa psicología oriental que la occidental. A este propósito dice una de las autoridades francesas, el doctor Fournier: la fisiología se encuentra en tan mal estado que justifica que diga en el prefacio de su erudita obra fisiológica del sistema nervioso que por fin nos damos cuenta que no solo no se ha elaborado la fisiología del cerebro con sus circunvalaciones, sino también que no existe fisiología alguna del sistema nervioso. Es lo que dice el gran doctor Fournier sobre este punto. Este francés se llama Jean-Alfred, era un médico, historiador francés, dermatólogo que se especializó en las enfermedades de transmisión sexual, las ITS, era un catedrático. Así lo dice Fournier en su obra Fisiología. Hablando de la psicología, es un departamento casi desconocido hasta ahora por la ciencia. Dice Fournier: la fisiología, una autoridad francesa, Fournier, la fisiología se encuentra en tan mal estado que justifica que diga en el prefacio de su erudita obra fisiológica en el sistema nervioso que, en su introducción, por fin nos damos cuenta que no solo no se ha elaborado fisiología alguna del cerebro, sino que también que no existe fisiología alguna del sistema nervioso. Así lo confirma él. No hay fisiología que estudie el funcionamiento del cuerpo humano, del cerebro, ni mucho menos del sistema nervioso. La química ha sido completamente remodelada en los últimos años. Por lo tanto, como todas las ciencias nuevas, está en pañales. El niño no puede considerarse muy firme sobre sus piernas. Primero va a gatear, hasta después se va a parar en bipedestación. La química, otra ciencia, ha sido remodelada en los últimos tiempos por William Crookes. La tabla de Mendeleev, que está equivocada, no es una tabla periódica así, no es en esa estructura rectangular, es circular, es una helicoidal, los elementos que se van con su familia a partir del hidrógeno. La química ha sido completamente remodelada en los últimos años. Por lo tanto, como todas las ciencias nuevas, está en pañales. El niño no puede considerarse muy firme sobre sus piernas. La geología aún no ha podido decir a la antropología desde cuándo el hombre existe sobre esta tierra. Hace más de 18 millones de años que comenzó la era cerebral con los lemures, los manasaputras que le dieron el regalo. Pasamos de la química, vimos la psicología, arriba, la fisiología, vimos la química, y ahora entramos a la geología, que estudia lo que son las capas de la tierra. Aún no ha podido esta ciencia decir a la antropología, que es la que estudia el origen del ser humano. La geología no ha podido decir a la antropología desde cuándo el hombre existe, más de 18 millones de años. La astronomía, vamos al cielo, la más exacta de las ciencias. La astronomía sigue especulando y está desconcertada sobre la energía cósmica y muchas otras cosas igual de importantes. Otra ciencia, es la más exacta, aunque la matemática es la más perfecta,
Todo se apoya en la matemática, la astronomía, la más exacta de las ciencias, sigue especulando y está confundida sobre la energía cósmica. ¿De dónde viene la energía? Son los ángeles que la mueven, las fuerzas, son los Dianis Johannes, los Manasaputras, los Prayapati, los Sefirotes, que producen los movimientos de la física moderna y todo lo demás. Así que la astronomía está especulando desconcertada sobre la energía cósmica, de dónde vienen esos elementos y muchas otras cosas igual de importantes. Toda la energía viene de Foucault. El sonido, la luz, la electricidad, el calor, el magnetismo, todas son variaciones de Foucault. En antropología, como la ciencia humana, el señor Wallace nos dice lo siguiente: existe una amplia diferencia de opinión sobre algunas de las cuestiones más vitales con respecto a la naturaleza y al origen del hombre. Se lo dice el señor Wallace, este científico que se convirtió al espiritismo, como William Crookes. Se llamaba Alfred Russel Wallace. Nació en 1823 en Gales. Era un naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo, biólogo, matemático y zoólogo. Conocido por haber propuesto una teoría de la evolución a través de la selección natural, independientemente de Charles Darwin, que motivó a este a publicar su propia teoría. Este fue Wallace, un pionero en esa ciencia materialista. Así lo dice él. La antropología: existe una amplia diferencia de opiniones sobre algunas de las cuestiones más vitales con respecto a la naturaleza y el origen del hombre. ¿Qué naturaleza tenemos? Naturaleza divina y naturaleza animal. ¿Cuál es el origen del hombre? Dice Wallace, pues naturaleza de muchas teorías. Varios médicos eminentes han declarado que la medicina no es nada mejor que conjeturas científicas. Ahora pasamos a la medicina, entre comillas, la mejor de la ciencia, la benefactora, pero es la más materialista, más ateísta, es la ciencia médica. Varios médicos eminentes han declarado que la medicina no es nada mejor que conjeturas científicas. Conjeturas, que son juicios u opiniones a partir de indicios o datos incompletos o supuestos. Eso es la ciencia. Es también occidental, no la oriental, la naturalista, la ayurvédica de la India, es la que va a curar la enfermedad, no producir enfermos que consuman sus drogas todos sus meses, todas sus pastillas de hipertensión arterial o la diabetes o la asma bronquial. La grande farmacéutica es el tercer negocio más lucrativo del mundo después del narcotráfico, la guerra y la química, la farmacéutica. Que esos son de Bayer, aspirina, todo eso es un veneno que dan al cuerpo humano, igual que la Coca-Cola. Así que la medicina no es nada mejor que conjeturas científicas. En todas partes hay incompletitud, en ninguna parte perfección. Como cierra Elena con esta frase, con este sutra. En todas las ciencias están incompletas, en ninguna parte de la perfección que solo ella nos da con esta ciencia divina como las matemáticas. Cuando miramos a estos hombres serios buscando a tientas, dando vueltas en la oscuridad para encontrar los eslabones perdidos de sus cadenas rotas, nos parecen personas que parten de un abismo común e insondable por caminos divergentes. Esa es la visión de la ciencia occidental. Cuando miramos a estos científicos serios, buscando a tientas, dando vueltas en la oscuridad, como la gallinita ciega, para encontrar esos eslabones, lo están buscando los eslabones perdidos de sus cadenas rotas, donde no los encuentran, están buscando a tientas, pues esos eslabones están saliendo. Nos parecen estos científicos personas que parten de un abismo común, todos parten de un abismo común, e insondable por caminos divergentes. Unos se van por aquí, los físicos, los químicos van por acá, los astrónomos por acá, los fisiólogos por acá, y así todos parten de un abismo común por caminos divergentes, buscando esas cadenas rotas. Cada uno de ellos termina al borde de un abismo que no pueden explorar. Son abismos insondables. Cada uno de estos científicos de distintas ramas termina al borde de un abismo que no pueden explorar ellos mismos. Como dice la otra traducción del PDF, lo que dice Clemente las tonteras. Al ver que los científicos buscan afanosos a tientas en la oscuridad los perdidos eslabones de la rota cadena, nos parece como si por diversos puntos bordearan todos el mismo abismo, cuya profundidad son incapaces de sondear. La otra traducción de la obra, como lo hizo Milton Terres. Al ver que los científicos buscan afanosos, están con afán, buscando con mucho trabajo a tientas en la oscuridad los perdidos eslabones de la rota cadena, nos parecen como si por diversos puntos
por diversos puntos bordearan todo el mismo abismo, cuya profundidad son incapaces de sondear. Los distintos, eso es lo que dice la traducción. Por un lado, carecen de medios para descender a sus profundidades ocultas. No tienen esa capacidad. Carecen de medios para descender a sus profundidades ocultas. Y por otro lado, son rechazados, repelidos a cada intento por celosos centinelas que no los dejan pasar. Son los guardianes de los grandes misterios. O sea, por un lado, carecen de los medios para descender a sus profundidades ocultas. No pueden sondear esas profundidades ocultas. Y por otro lado, pues son incapaces, porque hay que tener la ciencia y la religión, unirla, la ciencia divina, la magia. Y por otro lado, son rechazados estos científicos, repelidos a cada intento por celosos centinelas que no los dejan pasar, que son los elementales, que no quieren que las personas conozcan los secretos, que no los merecen. Del dintel al abismo no pasan. Y así siguen observando los científicos las fuerzas inferiores de la naturaleza. Y de vez en cuando inician al público en sus grandes descubrimientos. Solo estudian las fuerzas inferiores, la levitación, no son capaces de ver las fuerzas superiores. Y de vez en cuando los científicos inician al público en sus grandes descubrimientos. No se abalanzaron realmente sobre la fuerza vital y la pillaron, sorprendieron jugando a su juego de correlación con las fuerzas químicas y físicas. Nolan está enunciado acerca de esa fuerza vital, que la fuerza de la vida, la fuerza del prana, de Foucault. No se abalanzaron estos científicos realmente sobre la fuerza vital y la pillaron, sorprendieron jugando en su juego a la fuerza vital que se convertía en fuerzas químicas y en fuerzas físicas. En esa correlación de fuerzas ocurría todo esto. En lo que descubrieron los científicos, la fuerza vital es la más importante de todas, la fuerza de la vida. Le sorprendieron jugando en su juego, con el juego de esta fuerza, en convertirse en otras fuerzas físicas o químicas, en esa correlación con las fuerzas químicas y físicas. No la pillaron estos descubrimientos. Esta fuerza física, sonido. La fuerza vital se diferencia en 7 fuerzas, como Foucault, como el color, la luz blanca que en el prisma se diferencia. Son las fuerzas químicas, las fuerzas físicas, etc. De hecho, lo hicieron efectivamente, la pillaron la fuerza vital los científicos. Pero si les preguntamos de dónde procede esta fuerza vital, ¿de dónde viene? De los 7 primordiales, viene Foucault. ¿De dónde viene esta fuerza vital? Del cosmos, universo, del absoluto. Pero si les preguntamos de ellos, ¿de dónde procede esta fuerza vital? ¿Cómo es que ellos, los científicos, que creían tan firmemente desde hace tiempo, desde hace poco tiempo, que la materia era destructible, que se destruía y desaparecía de la existencia, y ahora han aprendido a creer que la misma firmeza que no es así, que la materia es indestructible y eterna? Son incapaces de decirnos más acerca de la materia estos científicos. Qué analogía, qué firmeza. Pues le preguntamos a ellos de dónde procede esta fuerza vital, de dónde viene esta vida, estos elementos, este hálito, este aliento. ¿Cómo es que ellos, los científicos, que creían tan firmemente, que creían desde hace poco tiempo que la materia era destructible, que la materia se puede destruir, es lo que ellos pensaban, y desaparecía de la existencia? Y ahora han aprendido a creer que la misma firmeza que no es así. La materia es indestructible, no se destruye, solo se transforma y es eterna, no deja de existir. Son incapaces estos científicos de decirnos más acerca de la materia, porque se ven obligados en este caso, como en muchos otros, a volver a una doctrina enseñada por Demócrito de Agdera hace 24 siglos, 2400 años. Porque estos científicos se ven obligados en este caso, como en muchos otros, cuando les preguntamos qué más nos puede decir la materia, se ven obligados en este caso, como en muchos otros, a volver a una doctrina enseñada por Demócrito hace 24 siglos. Demócrito de Agdera, que estuvo en el año 460 a.C., era un gran filósofo, polimata, fundador del atomismo. Decía que el universo está compuesto únicamente de átomos y vacío. Átomos y vacío, de ahí viene la materia. Es considerado el padre de la física moderna, este Demócrito de Agdera, que John Dalton exhumó su teoría. Demócrito decía que como de la nada no se podía producir nada, por lo tanto no había nada que alguna vez pudiera reducirse
aniquilarse a la nada. Es lo que decía Demócrito. De la nada, nada sale. Nihil, no. Todo tuvo un principio, todo tiene un continuo. Decía Demócrito que como de la nada no se podía producir nada, por lo tanto no había nada que alguna vez pudiera reducirse, aniquilarse a la nada, como dicen muchos científicos. Partida de átomos y el vacío. Pregúntales a ellos, los científicos, y te responderán. La creación o la destrucción de la materia. ¿Cómo ocurrió esa creación o destrucción? O del aumento o la disminución de la materia, el peso atómico, la masa, están más allá del dominio de la ciencia. Están más allá. No sabemos cómo se creó, ni cómo se destruye, ni cómo aumenta, ni cómo disminuye. Están más allá del dominio de la ciencia, es la paraciencia. Hoy se quedan fuera del dominio de la ciencia esas grandes preguntas, interrogantes. Su dominio se limita enteramente a los cambios de la materia. Solo eso, mismo científico, los cambios de la materia. El dominio de la ciencia se encuentra dentro de los límites de estos cambios. El dominio de esta ciencia se encuentra dentro de los límites de estos cambios. La creación o la aniquilación se encuentran fuera de su dominio. Increíble. Esto lo dice J. LeConte en correlación de las fuerzas vitales con las fuerzas químicas y físicas en su apéndice. ¿Qué preguntas? Hay que preguntar a los científicos. Y ellos responderán. ¿Quién creó la materia? No saben. ¿Cómo se destruye la materia? Tampoco se saben. O cómo aumenta la materia, como la masa, cómo ocurre este espacio, esta expansión, o cómo disminuye la materia, tampoco lo saben. Todo esto está fuera del dominio de la ciencia. Solamente se limita a los científicos, su dominio se limita meramente a los cambios de la materia, a esos cambios de la materia. Dentro de esto, solo ese rango tan corto, no como se originó, no se destruye, solo se transforma la materia. El dominio de la ciencia se encuentra dentro de estos límites, solamente en los cambios de la materia. No sabemos cómo se creó, ni cómo se destruye, ni cómo aumenta, ni cómo disminuye. La ciencia se encuentra dentro de los límites de estos cambios. La creación, la destrucción o aniquilación se encuentra fuera de su dominio. ¿Qué pregunta? No saben, pues están fuera de su dominio. Esto lo dijo Jean LeConte. Este era un Joseph, nació en 1823, era un médico, geólogo, profesor universitario de Estados Unidos. Lo dice Jean LeConte en su obra Correlación de las fuerzas vitales con las fuerzas químicas y físicas apéndice. Como la fuerza vital se correlaciona, ¿hasta qué punto estas fuerzas están relacionadas? Foucault se diferencia la principal fuerza en sonido, en luz, calor, electricidad, magnetismo, fuerzas químicas y etc. Jean LeConte en su obra lo dice en la correlación de las fuerzas vitales, que está el prana, el Foucault, con las fuerzas químicas o las fuerzas físicas, que dicen que el átomo, el núcleo, el electrón de vuelta, el protón y sus cargas, su apéndice. Ah, no, pues solo están fuera del alcance de los científicos materialistas. Solo ellos son los que no saben, los científicos materialistas. O sea que la ciencia, cómo se creó la materia, cómo se destruye, cómo aumenta, cómo disminuye, solamente está fuera del dominio de la ciencia, pero la ciencia materialista. Ah, no, solo está fuera del alcance de los científicos materialistas estas preguntas. Pero, ¿por qué afirmar lo mismo de la ciencia? ¿Por qué afirmar lo mismo de la ciencia? Científicos y ciencia. Y si dicen que la fuerza es incapaz de destrucción, excepto por el mismo poder que la creó. Qué interesante pregunta. La fuerza es incapaz de destrucción, de destruir la materia, excepto por el mismo poder que la creó. Solo quien la crea la puede destruir. La fuerza no hace eso. La fuerza solo es una modalidad. Son modos de movimientos. La fuerza es el soplo, el hálito de los arcángeles, de los Dianis Chohanes, que unos son regentes de planetas, uno es el regente de Mercurio, otro de Venus, otro de Marte. Él es el dueño, él es el poseedor. Él es el alma, el espíritu que mueve esos planetas. Todo lo que se mueve tiene vida. Y todo lo que tiene vida tiene espíritu. La fuerza misma, o sea, la fuerza de gravedad, la fuerza del sonido, es incapaz de la destrucción, excepto por el mismo poder que la creó. ¿Quién la creó? Todas estas ciencias son las preguntas. ¿Quién fue? Entonces admiten tácitamente la existencia de tal poder y por lo tanto no tienen derecho a poner obstáculos en el camino de aquellos que más audaces que ellos mismos intentan penetrar más allá y descubren que solo pueden hacerlo levantando el velo de la gran diosa Isis, la Isis saítica. ¿Qué conclusión sacan esta gente?
La fuerza es incapaz de destruir la materia, excepto por el mismo poder que la creó, el Satanás, el Lucifer. Entonces admiten tácitamente los científicos que tal poder existe y por lo tanto no tienen derecho a poner obstáculos en el camino de aquellos que más audaces que ellos mismos son capaces de descubrir la verdad. Entonces admiten tácitamente, o sea, implícitamente, que no se expresa, no se dice, pero se supone o se sobreentiende. Así los científicos admiten tácitamente, como la afirmación anterior, la fuerza es incapaz de destrucción de la materia, excepto por el mismo poder que la creó. ¿Quién la creó? El poder superior. Entonces admiten los científicos tácitamente la existencia de tal poder y por lo tanto no tienen derecho a poner obstáculos en el camino de aquellos que, más audaces que ellos mismos, como Paracelso, como Cagliostro, intentan penetrar más allá de la ciencia y descubren que solo pueden hacerlo levantando el gran velo de la diosa Isis. Hay que levantar el velo de la diosa Isis. El velo de Maya, de Isis. El velo de la naturaleza, el velo de la iniciación. En el templo en Egipto, la gran diosa saítica decía: soy todo lo que fue, todo lo que es y será. Y ni un mortal puede levantar mi velo. Son los registros acásicos donde está registrado toda la historia del mundo. Todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y todas nuestras acciones están registrados. Todas nuestras vidas anteriores están registradas en esos registros acásicos que Helena entró en ellos para escribir estas obras que son divinas, son inspiradas, que solamente estudiando nos damos cuenta que mente. No había computadoras para hacer todo lo que ella nos dio, gracias a los maestros y a ella. Y la ayuda que tuvo Olcott. Más audaces que ellos mismos. Los científicos deben dejar al que son más audaces que ellos mismos, que son más puros y que intentan penetrar más allá, aquí más allá de lo evidente, y descubren que solo pueden hacerlo levantando ese velo de la gran diosa Isis saítica. Pero seguramente entre todas estas ramas incipientes de la ciencia debe haber alguna al menos completa, es la pregunta, ¿no? De todas estas ramas incipientes de la ciencia debe haber alguna al menos completa. Nos parece a nosotros que hemos oído a un gran clamor de aplausos, decir, como la voz de muchas aguas, un murmullo por el descubrimiento del protoplasma. Vamos a los científicos con su protoplasma. Debe haber alguna ciencia completa. Nos parece a nosotros que hemos escuchado un gran clamor de aplausos. Están aplaudiendo estos científicos, una multitud. Como la voz de muchas aguas, como rumor de aguas caudales que vienen por el descubrimiento del protoplasma. Este protoplasma, que es la materia primera, proto es primera y plasma formación es la primera formación, lo primero que se forma. Es la sustancia homogénea, sin estructura, que constituye la base física de la vida, la célula. O sea, la parte esencialmente activa y viva de la célula. Es el material viviente de la célula, el protoplasma. Es todo el interior de la célula, incluye el núcleo y el citoplasma. Está formado por los elementos y sustancias químicas que se encuentran en la naturaleza. Eso es importante. ¿Cómo se forma el protoplasma? Está formado por todos los elementos y sustancias químicas que se encuentran en la naturaleza, formando los cuerpos o estructuras no vivientes. Está formado de las siguientes sustancias del protoplasma: por agua, esencial en todo, como el océano, como el cuerpo humano, agua, sales o electrolitos, sodio, potasio, importante para el impulso eléctrico, azufre, cloro, magnesio, fósforo, proteínas, aminoácidos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, enzimas, catalizadores que aumentan la velocidad de la reacción química, glúcidos, energía, carbohidratos, lípidos, grasas que forman la membrana celular. Todo esto lo tiene el protoplasma, lo que es la ciencia. Así que este gran descubrimiento del protoplasma, como voz de muchas aguas, mucho murmullo, mucho clamoreo, aplausos, los científicos hablaban del gran descubrimiento del protoplasma. Pero cuando nosotros volvimos a leer al señor Huxley, el erudito padre del recién nacido infante es encontrado diciendo lo siguiente: dice que en perfecto rigor es verdad que la investigación química puede decirnos poco o nada directamente de la composición de la materia viva. Y también es cierto en rigor que no sabemos nada acerca de la composición de ningún cuerpo, sea cual sea, tal como es. Qué palabras de este científico, este Huxley.
Así que había mucho clamor, los clamoreo de los científicos acerca de ese gran protoplasma, esa gran invención, la célula, cómo se constituye. Y escuchamos, cuando volvemos a leer a este Huxley, Thomas Henry, que nació en 1825, un británico biólogo, filósofo especializado en anatomía comparada. Le decían el bulldog de Darwin, porque defendía férreamente la doctrina de aquel animal. Así cuando ese descubridor del protoplasma, que era la primera formación, lo primero que se forman, la célula, el citoplasma y el núcleo, con todos sus elementos que ya analizamos, es la primera forma de vida, decían nuestros científicos, es la respuesta a todo, el protoplasma. Pero cuando lo volvemos a leer a este descubridor, el erudito padre del protoplasma recién nacido, infante, es encontrado diciendo lo siguiente: en perfecto rigor, es verdad que la investigación química puede decirnos poco o nada directamente la composición de la materia viva. Así que la investigación química puede decirnos poco o nada directamente de la composición de la materia viva. No lo puede ser. Y también es cierto en rigor, en mayúsculas, que no sabemos nada acerca de la composición de ningún cuerpo. Solo sabemos el iceberg, sea cual sea, tal como es. Y entramos al subtema bello, el juramento sodaliano que hizo Platón, el gran iniciado. Las sodalias, ese juramento. Esta es verdad una triste confesión, la de Huxley. Decía que no conocemos ningún cuerpo. Parece entonces que, después de todo, el método aristotélico de inducción es un fracaso en algunos casos, en la mayoría. Ese Aristóteles no sirve para nada. Pero es que la Iglesia Católica lo tomó con Santo Tomás de Aquino, que era un demonio en la Edad Media, para lavar el cerebro a los occidentales y quitarles la mente, que sean zombies, muertos vivientes, autómatas, que serán devorados por el demonio Jehová, o el Papa Francisco come pollas, pederastia de este animal. Así que después de todo este método aristotélico de la inducción, que va de lo particular a lo general, es un fracaso en la mayoría de los casos. Esto también parece explicar el hecho de que este modelo filosófico de Aristóteles, con todos sus cuidadosos estudios de los detalles, los particulares, antes de llegar a los universales, enseñó que la Tierra estaba en el centro del universo. La teoría geocéntrica, que todo giraba alrededor del planeta Tierra, todos los soles y galaxias para iluminar las noches de los seres humanos. Antes de llegar a los universales, enseñó que la Tierra estaba en el centro del universo, mientras que Platón, que se perdió a sí mismo en los laberintos de los caprichos pitagóricos y partía de los principios generales universales, estaba perfectamente versado en el sistema heliocéntrico, que el Sol estaba en el centro de nuestro sistema solar, no la Tierra. Por eso que Aristóteles y Santo Tomás no sirven para nada, son para quedar autómatas, tontos, soldados, inútiles, mano de obra barata, esclavos. Es lo que quiere el sistema. Por eso prohíbe la eugenesia, como decía Nikola Tesla. Así que el método de inducción aristotélico es un fracaso. Esto también parece explicar el hecho que este modelo filosófico de Aristóteles, con todos sus cuidadosos estudios de los detalles particulares antes de llegar a los universales, debemos empezar siempre por los universales, enseñó que la Tierra, Aristóteles, estaba en el centro del universo, como decía Ptolomeo. Que engañados estaban. Mientras que Platón, el gran iniciado, el maestro divino, que se perdía, como dicen ellos, que se perdió a sí mismo en los laberintos de los caprichos pitagóricos. Después de la muerte de Sócrates, Platón quedó decepcionado de la cultura helena, se fue buscando maestros, llegó hasta Crotona y se hizo pitagórico. Al entrar a su escuela decía: si no sabes de ciencia, de matemáticas, de astronomía y música, no entres acá. Hacían juramento de hacer silencio por varios años, como lo hizo Apolonio de Tiana. Y Platón, que se perdió a sí mismo en los laberintos de los caprichos pitagóricos. Así siento, estos tontos eran caprichos pitagóricos, la verdadera ciencia. Platón partía de los principios generales, los universales, y estaba perfectamente versado en el sistema heliocéntrico que se enseñaba en los misterios. Que hacían representaciones teatrales, uno era el Sol, la Tierra, la Luna, Marte, Venus, Mercurio, y giraban alrededor del Sol. Estaba perfectamente versado en el sistema heliocéntrico, como lo confirmó Copérnico y Galileo después, viendo con el telescopio que las lunas de Júpiter no daban vueltas alrededor de la Tierra, sino que alrededor de Júpiter. Ahí, con evidencia científica, demostró que no todos los astros giraban alrededor de la Tierra, como nos hace engañar nuestra pequeña percepción mental.
y llevaron juicio, estos católicas bestias, al gran Galileo Galilei, que lo hicieron a jurar, lo metieron al calabozo, y al final dijo, y por sin embargo se mueve la tierra. No es que la noche vienen, no es que el sol se va, sino que la tierra está rotando. Podemos probar fácilmente el hecho, valiéndonos nosotros mismos de dicho método inductivo en beneficio de Platón. Podemos probar este hecho valiéndonos nosotros mismos de dicho método inductivo, que es el mejor, en beneficio de Platón. Sabemos que el juramento sodaliano del iniciado en los misterios le impedía impartir sus conocimientos al mundo con palabras tan llanas y sencillas. Hizo un juramento Platón, por lo cual no tenía permiso para decir un gran conocimiento. Sabemos que ese juramento de la sodaliano, las sodalias del iniciado, era un iniciado Platón, en los misterios le impedía impartir sus conocimientos al mundo con palabras tan llanas y sencillas. Hacía un juramento, como hacen los masones verdaderos. A este propósito dice Champollion, era el sueño de su vida, escribir una obra y registrar en él íntegramente todas las doctrinas enseñadas por los hierofantes egipcios. Hablaba a menudo de ello, pero se vio obligado a abstenerse a causa del juramento solemne que había hecho. Eso dice Champollion. El gran Jean Francois nació en 1790, un gran filólogo, historiador, lingüista, padre de la egiptología. Gracias, Champollion. Consiguió descifrar la escritura jeroglífica gracias al estudio de la piedra Rosetta, que estaban en tres idiomas, jeroglífico, en demótico y en griego antiguo, y decían las mismas leyes. Así con esa piedra Rosetta, Champollion logró descifrar lo que son esos símbolos de la letra de la lengua sagrada jeroglífica y pudimos leer tanta información valiosa como el papiro de Ebers. Decía Champollion de Platón, era el sueño de su vida, el gran Platón, fundador de la academia, escribir una obra y registrar en él íntegramente todas las doctrinas enseñadas por los hierofantes egipcios, los grandes maestros de los misterios que enseñaron a Platón. Fue Egipto también. Hablaba Platón a menudo de ello, pero se vio obligado a abstenerse a causa del juramento solemne que había hecho, sodaliano. Es el tema, el juramento sodaliano del gran Platón. Y ahora, al juzgar a nuestros filósofos modernos por el método viceversa, los vamos a juzgar a nuestros científicos modernos con el método de viceversa. Es decir, argumentando desde las universales hasta los particulares y dejando de lado a los científicos como individuos para limitarnos a dar nuestra opinión sobre ellos vistos como un todo. Vamos a juzgar a los científicos con el método viceversa. Nos vemos obligados a sospechar de esta muy respetable asociación. Científicos tienen sentimientos extremadamente mezquinos hacia sus hermanos mayores y antiguos y arcaicos. Es la gran verdad acerca de estos científicos. Es lo que son ellos, unos malas personas, egoístas. Algunos son dominados por masones, que son los que están sembrando oscuridad en el mundo. La oscuridad no puede vencer. La luz siempre ilumina y vence la oscuridad. Así que vamos a jugar a nuestros científicos modernos por el método viceversa. Es decir, vamos a argumentar desde los universales de Platón hasta los particulares. Vamos a estudiar el cuerpo humano, que es el microcosmo. Tiene muchos sistemas diferentes: la piel, lo que es los músculos, locomotor, los huesos, el digestivo, respiratorio, endocrino, etc. Y el sistema nervioso, que es el que lo controla todo. Controla los sentidos, los ojos, etc. Es decir, los generales. No vamos a partir de una arteriola pequeña, de un pie, y empezar ahí a tratar de conocer todo el universo del cerebro. Es decir, vamos a jugar a estos científicos con el método viceversa. Es decir, argumentando de los universales platónicos hasta los particulares y dejando de lado a los científicos como individuos. Vamos a analizar todos los científicos como un todo para limitarnos a dar nuestra opinión sobre ellos vistos como un todo, como estos científicos, como esta corporación, como los dogmas que se inventaron después. Pues como decía la vez pasada, no tenemos cuidado en los estudios, hay que tener cuidado de no caer en un papado científico, que los científicos tiñeron las sutanas en blanco y ahora cayeron en los mismos dogmas tontos que los católicos, esas bestias. Por el método viceversa, nos vemos obligados a sospechar de esta muy respetable asociación científicos
tiene sentimientos extremadamente mezquinos hacia sus hermanos mayores, antiguos y arcaicos, porque tenían más sabiduría. Pero estos científicos son mezquinos a sus hermanos mayores y antiguos y arcaicos. Realmente parece como si siempre tuvieran presente en la mente el dicho adagio: apaga el sol y brillarán las estrellas. Entre más oscura la noche, más brillan las estrellas. Lo que tienen en su mente estos científicos, tienen en mente ese dicho, ese adagio: apaga el sol y brillarán las estrellas. Ellos quieren apagar al sol de los antiguos para que brillen sus egos tan oscuros. Como si tuvieran empeño en eclipsar el sol para que brillen las estrellas, dice la otra traducción. Como los científicos tuvieran empeño en eclipsar el sol para que brillen las estrellas. Apaga el sol. El sol son todos los antiguos, arcaicos, con su brillante sabiduría, y así brillarán las estrellas. Los científicos tienen en mente ese adagio, ese sutra. Hemos escuchado a un académico francés, un hombre de profunda erudición y conocimiento, comentar que con mucho gusto sacrificaría su propia reputación personal para borrar de la memoria pública el registro de los muchos errores y fracasos ridículos de sus colegas científicos. Lo que dice Elena: hemos escuchado a un académico francés, un hombre de profunda erudición y conocimiento, comentar que con mucho gusto sacrificaría su propia reputación para borrar de la memoria pública el registro de los muchos errores y fracasos ridículos de sus colegas. Se quería sacrificar para borrar de la memoria pública esos fracasos ridículos de los científicos. Pero estos fracasos no pueden ser recordados con demasiada frecuencia al considerar nuestros reclamos, reivindicaciones, afirmaciones y el tema que defendemos, como dice nuestra querida Elena. Pero estos fracasos no pueden ser recordados con demasiada frecuencia al considerar nuestros reclamos, que los antiguos tenían más sabiduría, nuestras reivindicaciones hacia ellos y afirmaciones y el tema que estamos defendiendo. Como dice ella: yo amo a los antiguos, yo los amo porque decían la verdad. Llegará el tiempo en que los hijos de los hombres de ciencia, al menos que hereden la ceguera del alma de sus padres escépticos, se avergonzarán del materialismo degradante y la estrechez de miras de sus padres, los hijos de los científicos. ¡Qué profecía! Llegará el tiempo en que los hijos de los hombres de ciencia, a menos que hereden ellos la ceguera del alma, a menos que la hereden genética de sus padres escépticos, se avergonzarán estos hijos de científicos del materialismo degradante y la estrechez de miras de sus padres. Esos monstruos lo están devorando, el materialismo degradante, el materialismo que destruye, y la estrechez de la mira de sus padres, estrechez de mira. Para usar una expresión del venerable William Howitt, odian las nuevas verdades como el búho y el ladrón odian el sol. ¿Qué expresión usa este venerable William Howitt? Era un prolífico escritor sobre historia y otros temas. Era un británico, nació en 1792. Estudió el espiritismo. Este joven nos da un sutra bello. Los científicos odian las nuevas verdades, como el búho y el ladrón odian el sol. El búho porque no le afecta, es un ave nocturna, y el ladrón porque roba a la oscuridad. Cuando sale el sol no lo puede hacer porque tiene muchos ojos que lo están viendo. La mera iluminación intelectual no puede reconocer lo espiritual. Muy cierto, ¿no? La mera iluminación intelectual no puede reconocer lo espiritual. Así como el sol apaga el fuego, así el espíritu apaga los ojos del mero intelecto. Otra bella expresión en este caso. La mera iluminación intelectual no puede reconocer lo espiritual. Es más superior el alma, el espíritu. Así como el sol apaga el fuego, el sol espiritual apaga el fuego del intelecto, porque es superior al sol, así el espíritu apaga los ojos del mero intelecto. Es una vieja historia. Desde los días en que el predicador, el Eclesiastés, escribió: el ojo no se satisface en mirar, el oído no se llena con oír. Los científicos se han comportado como si el dicho estuviera escrito para escribir su propia condición mental. Otro adagio, otra Elena. Es una vieja historia. Desde los días del Eclesiastés se escribió que el ojo no se satisface con mirar, ni el oído con escuchar. No nos llena, excepto este tipo de literatura que realmente edifica nuestro espíritu, nos llena el corazón, nos llena la mente
comparando con todas las demás, esta es la verdad, pero que el mundo la oculta. Todos esos canales, Discovery, History Channel, que son de las bestias masones, la ocultan porque hay que decir la verdad acerca de todo, las sociedades secretas, jesuitas, alimañas, masones, jugonetes. El conocimiento intelectual no llena, pero esto sí. Uno lo siente, lo experimenta. Antes leíamos las tonterías de García Márquez o las estupideces de Pablo Coelho. Y aquí está que realmente nos llena. Como decía el Eclesiastés, el ojo no se satisface con mirar, ni el oído con escuchar. Los científicos se han comportado como si el dicho estuviera escrito para describir sus propias condiciones mentales. Son muy materialistas. Con cuánta fidelidad Lecky, él mismo, un racionalista, un materialista, describe inconscientemente esta propensión de los hombres de ciencia a burlarse de todas las cosas nuevas. Este Lecky se llama William Edward, nació en 1838, era un historiador erudito irlandés, Irish. Dice con cuánta fidelidad Lecky, él mismo, un racionalista, describe inconscientemente, lo describe esta propensión, este orgullo de los hombres de ciencia a burlarse de todas las cosas nuevas, que se burlan. En su descripción de la manera en que los hombres educados reciben el relato, la noticia de un milagro que ha ocurrido. Lo que dice Lecky. Estos hombres de ciencia se burlan de todo. Tienen a burlarse de todas las cosas nuevas. En su descripción, Lecky lo escribe inconscientemente, este racionalista, describe inconscientemente esta propensión de los hombres de ciencia a burlarse de las cosas nuevas. En su descripción de la manera en que estos hombres educados, los científicos, reciben el relato, noticia de un milagro que ha ocurrido. Se burlan de los relatos, no creen en los milagros. A este propósito, dice Lecky, lo reciben al milagro con una incredulidad absoluta y hasta burlona, que prescinde de todo examen de las pruebas. Esos son los científicos. Lo reciben este hecho milagroso con una incredulidad absoluta, no creen, y hasta burlona, que prescinde de todo examen de las pruebas. No examinan las pruebas, solo pasan con esos prejuicios. Además, están tan saturados con el escepticismo de moda que después de haber luchado por entrar en la academia, y que ahora se dan la vuelta y representan a su vez el papel de perseguidores. Tanto odiaron lo que los perseguían que se convirtieron en ellos cuando tuvieron el poder, en perseguidores de la verdad. Además, están estos científicos tan saturados con el escepticismo que no creen de moda, que se contagia, que después de haber luchado por entrar en la academia, tanto que lucharon los científicos, tantos siglos del oscurantismo y la Inquisición, que lucharon por entrar en la academia, y que ahora se den la vuelta y representen a su vez el papel de perseguidores. Se convirtieron en lo que tanto odiaban. Cambia, todo cambia. Sobre este particular nos dice Howitt, es una curiosidad de la ciencia que Benjamin Franklin, que había experimentado el ridículo de sus compatriotas por sus intentos de identificar los rayos y la electricidad, se burlaban de él, fuera uno de los miembros del comité de sabios que en 1778 en París examinó las afirmaciones y reclamos del mesmerismo y lo condenó como charlatanería absoluta. Increíble que la vida como da vueltas. Así nos dice Howitt. Se llama Alfred William, nació en 1830, era un australiano, naturalista, antropólogo, explorador, geólogo, botánico, funcionario y viajero. Howitt, que también relevan en este caso como los científicos se volvieron en los perseguidores cuando entraron a la academia y se volvieron ahora perseguidores de la verdad. Es una curiosidad de la ciencia, muy curioso que Benjamin Franklin, que es un padre fundador de la electricidad de Estados Unidos, que representa el eco de la naturaleza gringa, es una curiosidad de la ciencia que Benjamin Franklin, que había experimentado el ridículo de sus compatriotas, se burlaban de él por sus intentos de identificar los rayos y la electricidad, lo que hacía con un papelote y una llave metálica que traía los rayos. Es una curiosidad de la ciencia que este hombre que se habían burlado de él, sus compatriotas, por sus intentos de identificar los rayos y la electricidad, fuera uno de los miembros del comité de sabios, fueron los miembros de este comité de sabios que en París examinó las afirmaciones y reclamos del mesmerismo y lo condenó como charlatanería absoluta.
se convirtió en lo que a él lo criticaban. Así que el mesmerismo era una cura que trajo Mesmer del magnetismo animal, y dijo Benjamin Franklin que era pura charlatanería. El magnetismo animal es un fluido o es una emanación. El magnetismo animal, que todos lo tenemos, los animales y los seres humanos, es un fluido o una emanación. Algunas personas lo emiten por los ojos, otros a través, para fines curativos. Pueden curar con los ojos o pueden usarlo para el mal del ojo, que es enfermar a alguien con solo mirarlo. Y por la punta de los dedos también es muy frecuente el magnetismo. Ya sea por los ojos o la punta de los dedos, que son los más fuertes corrientes magnéticas de nuestro cuerpo, salen por los ojos y por las puntas de los dedos. Los humanos, animales y cosas inanimadas lo emanan. Todo lo emana este magnetismo, con el prana, con el fuego. Ya sea como un aura, ya sea como una luz variable. Un aura o una luz variable. Sea de modo consciente o inconsciente. Cuando se hace obrar sobre un paciente por contacto o por la voluntad de un operador humano, recibe el nombre de mesmerismo. Que estaban curando mucha gente, Frank Mesmer, también lo hacía Paracelso con sus talismanes, curaba a muchas personas. Cuando se hace obrar sobre un paciente, este magnetismo animal, por contacto o por la voluntad de un operador humano, recibe el nombre de mesmerismo, que cura con los ojos o con las puntas de los dedos. Como lo hacía Olcott, que curaba lo que es muchas personas estaban enfermos de glaucoma, él los curaba, Henry Steele Olcott. Después el maestro le dijo que dejara de hacerlo. Así que es muy curioso que Benjamin Franklin, que tanto se rieron de él, de sus inventos de electricidad y de los rayos, y que él diga, cuando le tocó examinar con otros sabios, entre comillas, lo que el mesmerismo, lo catalogó como pura charlatanería. Qué increíble, así desprestigio a Mesmer o a Dupotet. Si los hombres de ciencia se limitaran a desacreditar a los nuevos descubrimientos, podría haber alguna pequeña excusa para ellos por su tendencia a un conservadurismo engendrado por largos hábitos de paciente escrutinio. Aquí le está dando Elena un análisis psicológico. Si los hombres de ciencia se limitaran a desacreditar los nuevos descubrimientos, que todos lo critican, podrían haber alguna pequeña excusa en esto para ellos por su tendencia a un conservadurismo engendrado por largos hábitos de paciente escrutinio. Los científicos, ¿no?, que todos lo critican, los nuevos inventos. Pues a tendencia que han tenido por ese conservadurismo engendrado por largos hábitos de paciente escrutinio, de paciente estudio, te cuento. Pero no solo hacen reclamos, pretensiones, afirmaciones y reivindicaciones de originalidad no justificadas por los hechos. Pero no solo hacen reclamos estos científicos, pretensiones, afirmaciones y reivindicaciones de originalidad. No fueron originales, fueron copias de los antiguos, no justificadas por los hechos, sino que desprecian desdeñosamente todas las alegaciones de que los pueblos de la antigüedad sabían tanto e incluso más que ellos mismos. Una gran verdad. Sino que desprecian desdeñosamente todas las alegaciones de que los pueblos de la antigüedad sabían tanto e incluso más que ellos mismos. Lástima que en cada uno de sus laboratorios no esté suspendido este texto del Eclesiastés, en todos los laboratorios, ¿no? Hay algo de lo que se pueda decir, mira, esto es nuevo, ya fue en los tiempos antiguos, ya fueron antes que nosotros. Eclesiastés 1:10. Lo que debe estar en todos los laboratorios de estos científicos, en epígrafe, con letra de oro, como no hay religión superior a la verdad. Lástima que en cada uno de sus laboratorios no esté suspendido este texto del Eclesiastés. Hay algo de lo que puedes decir, mira, esto es nuevo, ya fue en los tiempos antiguos, que fueron antes que nosotros. Y en el versículo que sigue, al aquí citado, el sabio dice, no hay recuerdos, remembranza de las cosas pasadas, de modo que esta frase puede explicar toda nueva negación. No hay recuerdos, remembranza de todos estos hechos, de las cosas pasadas, de modo que esta frase puede explicar toda nueva negación. No hay recuerdo, remembranza de las cosas pasadas, porque se borra la memoria colectiva y comienza otra vez de cero, de modo que esta frase puede explicar toda una nueva negación acerca de estos nuevos descubrimientos. El señor Merrum puede exigir elogios de sus observaciones meteorológicas de los ciclones en las islas de Mauricio. Estos son ejemplos, no daré nada. El señor Merrum puede exigir elogios por su observación que hizo meteorológicas de los ciclones, huracanes en la isla Mauricio.
Esta isla que está en Madagascar, cerca de África, Madagascar. Y el señor Baxdell de Manchester puede hablar eruditamente las corrientes de convección telúrica de la Tierra. Este señor Baxdell se llama Joshua, nació en 1815, era un astrónomo de Manchester. Y él puede hablar eruditamente las corrientes de convección telúrica de este hombre, ¿no? La convección es el viento que surge por el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Por qué hay viento en la Tierra? Una explicación es porque la Tierra está rotando y al moverse produce esos cambios de fluidos. Y por las corrientes de convección de la atmósfera también ocurren estas corrientes telúricas, estos vientos, las cuales provocan las olas en los océanos. El viento surge del movimiento de rotación de la Tierra y por las corrientes de convección de la atmósfera, las corrientes de convección, las cuales provocan las olas en el océano. Porque hay olas en el océano, hay un corazón que está palpitando y estas corrientes de viento y de convección telúrica. Así que el señor Baxter de Manchester puede hablar eruditamente acerca de las corrientes de convección telúrica de la Tierra. Y el doctor Camperter y el comandante Maury nos trazan un mapa de la corriente ecuatorial. El doctor Camperter y el comandante Maury, Maury se llama Matthew Fontaine, nació en 1806 en Estados Unidos, era un marino oceanógrafo. Y el doctor Camperter y el comandante Maury nos trazan un mapa de las corrientes ecuatoriales. Y el profesor Henry nos muestra cómo el viento, vapor húmedo deposita su carga para formar riachuelos y ríos, solo para ser nuevamente rescatado del océano y devuelto a la cima de las colinas. Este profesor Henry nos muestra cómo el viento, o el vapor que está cargado de agua evaporada, nos muestra cómo el viento, vapor húmedo deposita su carga para formar riachuelos y ríos. Las nubes se acercan a las montañas, los bosques nublosos, y esas nubes se evaporan, se condensan, forman de gas, pasan a líquido y forman los riachuelos y ríos. ¿Qué pasa con esa agua? Solo para ser nuevamente rescatados del océano. Todos los ríos conducen al mismo océano y devueltos a la cima de las colinas, pues se evaporan y vuelven en ese ciclo. Del ciclo del agua, el vapor del océano, el sol lo calienta, forman las nubes, vapor, y van hasta las montañas y ahí se condensan y forman los ríos y riachuelos y vuelven al océano y están en ese ritmo. Solo para ser nuevamente rescatado del océano y devuelto a la cima de las colinas, estos ríos, esta agua, para escuchar lo que dice, lo que es el Eclesiastés, el predicador. El viento va hacia el sur, hacia el norte, va hacia el sur y gira hacia el norte, vuelve, gira continuamente y el viento vuelve de nuevo según sus circuitos. Eclesiastés 1:6. Lo mismo que está, lo que estos científicos descubrieron del ciclo del agua, de los ríos, está hace 3000 años en este libro muy familiar, esta horrible Biblia. El viento va hacia el sur, viene al norte, y gira al norte el viento. Gira continuamente el viento y vuelve de nuevo según sus circuitos. ¿Qué pasa el viento? El movimiento de la rotación y las corrientes atmosféricas telúricas. Los ríos, ¿cómo se forman? La lluvia, las nubes, forman los ríos, van al océano, se evaporan y vuelven al mismo ciclo. Qué tremenda hora, estamos llegando a la parte culminante de este estudio que nos llevó nuestra querida Elena Petrovna. Qué belleza. Pero que el sistema la oculta tanto porque dice la verdad. Y esas malditas bestias de la sociedad teosófica, ese Tim Boy, ese Isaac Hawley, esa bestia, José Orchategui, Ángela Murillo de las Logias de España, todas esas bestias como son. Cerraremos con las siguientes evocaciones. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, nuestra señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaibhavata, el Bodhisattva señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohanes, los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden y encadenen a la maldita humanidad entera. Inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, el progreso, la ciencia, la humanidad, inspiren a los dirigentes de todas las naciones para que establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos, el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra.
Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones, que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en 2023 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rendamos los niveles internos del servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado de una bella santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas y perturbador de los cielos y la tierra. Y en el anticristo, su único hijo y perseguidor nuestro, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta desde ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte e infierno perdurables. Satán. Del cielo cayó un lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste shukra resplandeciente, oh manifestada conciencia proterva, oh fojat indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mamantárico. Que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se enciende y que el gran Satán prevalezca, que haga el que sienta uno contigo, se va por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, Él volverá. Queremos justicia diabólica, pero no nos... Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky, nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!